Bueno, hoy es un tiempo de agradecimiento por las bendiciones y bondades que nuestro Padre Celestial nos ha dado en este 2024. ¿Cuántos estáis alegres? Amén. Agradecidos al Señor. Dios nos ha dado bondades este año, pero también es un tiempo de reflexión por lo que nos deparará este 2025. Gracias a Dios que no tenemos una bola mágica que nos permita saber qué viene. Porque si tuviéramos una bola mágica y supiéramos qué viene, entonces no dependeríamos de Dios. Estuviéramos pendientes, ya supiéramos qué viene, entonces no dependiéramos de Dios. Sin embargo, Dios nos ha dado de su palabra para que nos guíe, para que confiemos en Él. Su palabra nos ayuda a mirar hacia adelante, hacia las metas que debemos tener en Cristo Jesús. Saben, amados hermanos, amigos, se dicen que hay dos grupos de personas que viven derrotados en la vida. En el primer grupo están todos aquellos que carecieron de metas en la vida. Personas que nunca tuvieron metas, nunca se trazaron una meta a seguir. Aquí está en holandés yo también. Muy bien, ahí está el equipo. Ahí está para que nos sigan también. ¿Ok? Tú grupen messen, pero mejor en castellano. Entonces en el primer grupo están aquellos que carecieron de metas en la vida. Nunca se trazaron metas. Por eso que viven derrotados. Nunca llegaron a nada porque nunca se trazaron metas. Vivían la vida sin tener metas. En el segundo grupo están aquellos que se han trazado metas, que tenían sueños, pero que no supieron perseverar en ellos. Un grupo de personas que no estaba dispuesto a pagar el precio de mantenerse en dirección a sus sueños y no los alcanzaron por no perseverar. Usted escucha a veces a los mayores, ¿no? Ay, yo quise hacer esto, yo quise lograr esto. Y no lo logró. Tenía metas, pero no perseveraron en ellas. ¿Saben? La Biblia nos dice en Proverbios 29:18, Proverbios de la sabiduría, que nos da sabiduría, dice así: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Así es, amados hermanos. Las metas, los sueños, los anhelos son importantes en la vida. Son metas y sueños que nos motivan a seguir viviendo. Son estos anhelos los que nos impulsan a continuar luchando en la vida. Pero no basta con tener metas y sueños. Hay que aprender a lograrlos. Necesitamos aprender a llegar a ellos. Y el apóstol Pablo supo muy bien qué es esto. Supo muy bien cómo llegar a ellos. Para el apóstol Pablo, Cristo se había convertido en su más grande meta, en su más grande anhelo, en su más grande prioridad. Antes de conocer a Cristo de manera personal, el apóstol Pablo creía que lo había alcanzado todo en la vida. El apóstol Pablo pensaba que ya se sentía realizado. Y esto le dio un tremendo orgullo. Él lo cuenta, él dice que era circuncidado el 8º día, una actividad religiosa importante, del linaje de Israel, o sea, del alta alcurnia, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, con nacionalidad romana, etcétera, etcétera, etcétera. Usted lo puede ver en el Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Entonces, él se creía orgulloso porque había alcanzado y era de una situación por arriba. Miraba a los demás y los miraba hacia abajo, porque él era hebreo de hebreos y tenía una buena posición social. Hasta que tuvo su encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. ¿Os acordáis? Camino a Damasco, el Señor Jesús se le presentó, tuvo un encuentro personal con Cristo, como lo tuvo nuestra hermana Esther. Y él llegó a decir más tarde, en Filipenses capítulo 3, versículo del 7 al 11, él dice así: pero cuantas cosas eran para mí ganancia,
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Él está diciendo que todo lo que ha logrado en su vida lo tiene por basura, porque ahora su meta en la vida era Cristo. Todo lo que había logrado ya entraba en un segundo plano, sus títulos, sus posesiones, todo entraba en un segundo plano. Su meta era conocer a Cristo y conocerle más y más. Eso fue lo que lo llevó a decir justamente: todo lo tengo por basura. Él quería conocer más de Cristo. ¿Y por qué quería conocer más de Cristo? Para crecer más como Cristo y para ser más como Cristo. En otras palabras, la gran meta en la vida de Pablo era conocer a Cristo cada vez más, más íntimamente y parecerse cada vez más a Él. Eso quería el apóstol Pablo, conocer a Cristo más íntimamente y parecerse cada vez más a Él. Por eso que Pablo, su meta era ello, ser más como Cristo. Y él dice en el versículo 14 que proseguía en su meta. En ese momento el apóstol Pablo ya había crecido bastante en la fe, pero él dice: prosigo a la meta. ¿Por qué? Porque Pablo seguía anhelando más de Cristo. Quería crecer en su semejanza. Y él nos muestra cómo hace para alcanzar esta meta. Y del ejemplo de Pablo hoy podemos tomar nosotros. Amén. Del ejemplo de Pablo podemos tomar hoy nosotros para crecer más como Cristo. Pero también, amados hermanos, queridos jóvenes, también podemos aplicarlo a nuestras metas personales. De pronto tenéis deseos de tener una formación profesional de grado medio o de grado superior o de grado universitario, un máster, un doctorado, el matrimonio, un piso, una casa, un viaje, un ministerio especial para el Señor. Estos principios también podemos aplicarlo para cumplir o llegar a nuestras metas personales. ¿Qué pasos fundamentales debemos llegar? Tomando el ejemplo del apóstol Pablo. Permíteme compartirte lo que el apóstol Pablo cuenta como su experiencia de alcanzar su meta en Cristo. Y quiero compartirte 5 pasos. Amén. 5 acciones que debemos dar para alcanzar nuestros sueños, para alcanzar nuestras metas. Amén. En primer lugar, tengamos una sana insatisfacción. Tengamos una sana insatisfacción. Miren lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice el apóstol Pablo, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. El apóstol Pablo fue tomado por Cristo. Y él dice que no lo ha alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Saben, yo todavía tengo por mucho que crecer. Esta palabra perfecto significa que todavía él no estaba completo. En otras palabras, tenía una actitud de seguir creciendo. Y esta es la actitud que debemos tener, seguir creciendo. Él no pensaba que ya lo había logrado. Y era el apóstol Pablo. Él tenía la actitud de seguir creciendo. Amados hermanos, escuchadme. Para seguir creciendo,
Para alcanzar nuestras metas espirituales debemos tener una sana insatisfacción, desear que tenemos que seguir creciendo. Y no olvidéis, amados hermanos, que Dios nos escogió y nos salvó con un propósito en mente: hacernos cada vez más semejantes a Cristo. Amado hermano, escúchame, amado hermano, mírame. Dios te salvó para que seas más como Cristo. Esto el apóstol Pablo lo entendía. Y miren lo que dice Romanos 8, 28 y 29, que lo dice claramente. Él dice, la palabra de Dios dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amado hermano, Dios te salvó a ti, Dios me salvó a mí para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. En otras palabras, para crecer espiritualmente, para parecernos más a Cristo. Por lo tanto, no podemos sentirnos satisfechos. Es que ¿sabes qué, pastor? Yo ya tengo muchos años en la fe, así que yo ya crecí. No, porque el apóstol Pablo aún se sentía lejos de su meta. El apóstol Pablo sabía que tenía que seguir creciendo. De allí la importancia de tener una sana insatisfacción. En otras palabras, debemos desear ¿qué? ¿Qué debemos desear? ¿Se cortó la línea? Hola. ¿Qué debemos desear? Crecer más. Debemos desear más, crecer más en nuestra vida de oración. Crecer más en nuestra intimidad con Cristo. Debemos desear crecer más y más en el estudio de la palabra de Dios. Debemos desear crecer más y más en nuestro servicio. Debemos decir: Señor, me falta más y más. Señor, te anhelo más y más. ¿Cuántos dicen amén? Amén significa así sea, ¿verdad? Es como decir, vale. Pero qué triste, amados hermanos, es ver muchas veces creyentes que no piensan así, como está en la palabra. Quizás no lo dicen, pero de pronto lo piensan. ¿Y qué dicen? Bueno, este año voy a estar menos en la iglesia. Este año voy a servir menos. Este año ya no voy a estudiar más la palabra de Dios. Voy a bajar mi estudio en la palabra de Dios. Porque ahora tengo más trabajo. A veces hasta usan de excusa a la familia para no cumplir la voluntad de Dios. Es por mi familia que ya no vengo mucho a la iglesia. Es que tengo más problemas. Es que tengo más ocupaciones. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, vemos como que Dios nos muestra que tenemos que crecer más. Tenemos que seguir creciendo. Necesitamos anhelar seguir creciendo. Tú no vayas a decir, amado hermano, a mi amigo, pensar que ya porque han pasado muchos años en tu fe, no necesitas crecer. Porque el apóstol Pablo, él entendía que tenía que seguir creciendo. ¿Cuánto más nosotros? Necesitamos seguir creciendo espiritualmente. Necesitamos que Cristo se siga formando en nosotros. Yo le decía al Señor en estos días: Señor, quiero seguir creciendo. Ahora, no vamos a llegar a ser perfectos aquí, en esta tierra. No vamos a llegar. Pero sí vamos a seguir madurando más y más. Así que, mi amado hermano, anhela crecer más en Cristo. Anhela conocer más de Cristo. Y tienes que tener esa actitud para alcanzar esta meta espiritual de querer crecer. Si no lo tienes, amado hermano, permíteme decirte que estás errado.
porque tu mirada está en las cosas terrenales, porque de pronto quieres tener más dinero, más títulos y no pones tu mirada en las cosas espirituales. Cuidado, cuidado, cuidado. Lo mismo ocurre en la vida personal. Cuando nosotros pensamos que ya tengo mi título profesional, ya tengo mi trabajo y me siento ganador, entonces de pronto no consigo más metas. Y no, mi amado hermano, tenemos que seguir teniendo metas en la vida personal. A veces van pasando los años, es que yo estoy mayor, ya no tengo más metas. No, siempre hay que tener metas, cada año nuevas metas. Es que ya estoy mayor para estudiar. No, todavía puedes seguir estudiando, puedes estudiar algo, un curso, algo, puedes seguir aprendiendo. Tenemos que seguir teniendo metas cada año. No dejes de tener metas. Amén. No dejes de tener metas. Segundo. Entonces, el primero es, debemos tener una sana insatisfacción, ¿vale? En segundo lugar, dejemos el pasado, ¿dónde? Atrás, en el pasado. Dejemos el pasado en el pasado, dejémoslo atrás. El apóstol Pablo dice, mire el versículo 13, voy a dividirlo en dos partes, el versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo dice, miren, yo no lo he alcanzado, lo dice nuevamente. Yo no lo he alcanzado. Pero añade que deja atrás lo que ha obtenido. Ahora, cuando el apóstol Pablo escribe estos versículos, es muy probable para muchos estudiosos que el apóstol Pablo está pensando en las Olimpiadas que se realizaba en Grecia. Hace mucho tiempo se hacían Olimpiadas y se siguen haciendo hasta hoy, cada 4 años, las Olimpiadas se hacían en Olimpia, por eso se llaman Olimpiadas. Eran competiciones. Y muy probable que el apóstol Pablo tenía en mente las carreras. Entonces, cuando un corredor comenzaba a pasar a alguien, el corredor no podía mirar atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no se distraía. Entonces se podía desconcentrar de la carrera. Él tenía que seguir avanzando y no perder su objetivo. Amados hermanos, en la vida cristiana es similar. Tenemos que avanzar y dejar de mirar atrás para no desconcentrarnos del camino, de nuestra meta. Amados hermanos, amigos, mirar al pasado o el pasado en ocasiones puede ser muy peligroso. Sí, puede ser peligroso. Y es peligroso cuando nos enfocamos en los logros pasados para alimentar nuestro orgullo. Hay logros pasados que nos pueden hacer orgullosos, nos pueden hacer vanagloriosos, nos pueden llevar a la indiferencia en el presente. La indiferencia nos da una cuota de satisfacción y se corre el riesgo de no poner el mismo empeño en las cosas que estamos haciendo hoy. Puede hacer que tengamos lindas experiencias en el pasado y aún lindas experiencias espirituales. Qué lindo que Dios me habló en un tiempo, que Dios obró en mi vida, que Dios obró en mi familia. Puede ser lindo, pero mi amado hermano, el apóstol Pablo hizo eso queda atrás. Porque si solamente vive de las experiencias pasadas, entonces eso te va a dar orgullo y satisfacción y ya no vas a buscar nuevas experiencias en el Señor. Ya no vas a crecer más y más en la vida cristiana porque siempre depende de las experiencias pasadas. Ya no vas a buscar más al Señor. Como te sientes satisfecho, satisfecha de lo que has logrado hasta aquí, entonces ya no buscas más a Dios. Ya no lo buscas con esa misma hambre que antes lo buscabas. Ahora estás satisfecha.
Ya yo conocí a Cristo suficiente, ya no más. Cuidado, mi amado hermano, que puede haber un orgullo ahí metido y ya no estás buscando con ese mismo sentir a Dios. Y cuidado, porque Dios dice, o frío o caliente, tibio no. Cuidado, mi amado hermano. Ahora, escuchadme también. Esto se puede aplicar en la vida personal. Haber logrado algo en el pasado te puede hacer sentir orgulloso y satisfecho. Y ya no pones empeño en seguir aprendiendo. Ya no pones empeño en otras metas en la vida. Ya tengo mi profesión y ya no quieres lograr más. Ya no sigues estudiando. Ya no sigues avanzando. Cuídate de no vivir en las experiencias pasadas. Segundo, a veces cuando nos enfocamos en los fracasos del pasado, ello también es peligroso, porque nos puede despertar sentimientos de culpa y vergüenza. Hay fracasos del pasado que nos pueden hacer despertar esos sentimientos de culpa, de vergüenza. Y de pronto ya no queremos continuar en la carrera cristiana. Podemos pensar, no lo voy a lograr. No sirvo para ello. Nunca seré un buen cristiano, ni mucho menos un buen líder. El pensar continuamente en fracasos del pasado nos puede desanimar, nos puede desalentar. Fracasos espirituales en nuestra vida cristiana nos puede hacer pensar que no podemos lograr victorias en el futuro. Nos hace retroceder y a algunos hasta vivir de derrota en derrota. De derrota en derrota. Uno puede decir, nunca llegaré a ser un buen creyente. Nunca derrotaré este pecado terrible. Uno puede pensar así. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos dejar el pasado en el pasado. Porque el pasado ya pasó. Amén. El pasado ya pasó, querido joven. Si no pudiste ingresar a la universidad, ya olvídalo, el pasado ya pasó, prepárate. Una vez más, vuélvelo a intentar. Si no has logrado algo, vuélvelo a intentar. Deja el pasado en el pasado. Si tuviste un fracaso sentimental, no digas, ya no quiero casarme, ya no quiero nada más con los hombres son todos iguales. No, no. Deja el pasado en el pasado, vuelve a intentarlo. Ora a Dios, conoce una buena chica o un buen chico cristiano. No mires hacia atrás. Dejemos el pasado en el pasado. Y sigamos adelante. Amén. Deja el pasado en el pasado. Sigue adelante. Sigue adelante. Sigue adelante, mi amado hermano. Tercero. ¿El primero cuál era? Sana insatisfacción. Segundo, deja el pasado en el pasado. Amén. Deja el pasado en el pasado. Este es un buen momento para dejar el pasado en el pasado y decir, este 2025 voy a comenzar con el Señor, voy a crecer en el Señor, voy a tener mis metas, voy a avanzar. Deja el pasado en el pasado. Tercero, miremos siempre hacia la meta. Miremos siempre hacia la meta. Pablo dice en la segunda parte del versículo 13, y extendiéndome a lo que está delante, dice Pablo. Pablo entendía que tenía que extenderse, que tenía que ir hacia la meta. Pablo entendía que tenía que seguir creciendo. Todos tenemos que seguir creciendo, como hace un momento lo decía. Aunque una vez una persona dijo, yo ya crecí, ya no voy a crecer más. Ya llegué a mi tope. Hace meses, años que yo no peco, decía este hombre, un predicador. Decía, yo ya no peco, ya llegué todo.
Así que una vez lo dice en una iglesia, y que ya él llegó a la perfección. Ya no pecaba. Ya era perfecto. Así que el pastor de la iglesia se le acercó y le dijo, creo que no sé si he entendido mal o que usted ya llegó a la perfección. Sí, yo llegué a la perfección. Yo ya llegué a ese... ¿Y me permites hacerle la misma pregunta a tu esposa? No, es que mi esposa no cree esta doctrina. Nuestra familia sabe verdaderamente cómo vamos creciendo, ¿no? ¿Sí o no? Si queremos saber cómo somos los hombres, hay que preguntarle a la esposa. Y la esposa te va a decir, ¿verdad? Así es, en la familia es donde nos ven más. Un momento haciendo pausa porque están traduciendo. Como veo que están riéndose, ya están en el... Pablo entendía que tenía que extenderse a lo que está delante. Tenía que ir a la meta. Él entendía que tenía que seguir avanzando, alcanzándola. Y esta palabra, extendiéndome, es una palabra bien gráfica. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y esta palabra, extendiéndome, epekteinomenos, es una palabra muy gráfica. ¿Por qué? Porque esta palabra se utilizaba para describir a un corredor que se estira para llegar a la cinta, ¿no? Cuando el corredor ya llega, se estira para llegar a la cinta. Se usa para describir a ese corredor que está concentrado en la meta, que está concentrado en el final. En otras palabras, Pablo está diciendo que tenemos que tener nuestra mirada fija en la meta a lograr. Cuando dice que tenemos que mirar extendiendo hacia lo que está delante, es que debemos mirar la meta. No debemos perder nuestra mirada en la meta. Porque cuando quitamos nuestra mirada de la meta, perdemos dos cosas. Cuando quitamos nuestra mirada de la meta, perdemos dos cosas. Perdemos en primer lugar dirección. Perdemos el rumbo. Perdemos nuestro norte. Perdemos dirección clara. Y el mundo quiere que pierdas tu meta. El mundo quiere que tú nos enfrasquemos en lo que el mundo nos ofrece, el materialismo. Entonces quiere que perdamos dirección cuando dejamos de mirar nuestra meta. Entonces cuando dejamos de mirar nuestra meta, nuestra vida carece de sentido, carece de rumbo. No sabemos por qué estamos en esta vida. No sabemos qué nos ha llamado Dios a hacer. Y todo lo que se cruce en nuestro camino lo haremos. Hoy estaremos por aquí, mañana estaremos por allá, hoy haremos esto, mañana haremos el otro, porque nos han desviado de nuestras metas. Hemos perdido dirección. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, dice la palabra de Dios, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Amados hermanos, amigos, hay una carrera que tenemos que ir, tomarla. Y tenemos que colocar nuestros ojos siempre en Cristo. Siempre en Cristo. Ahí tiene que estar nuestra meta. Mirar a Cristo y vamos a avanzar. Pero lo que ocurre es que el enemigo te quiere desviar la mirada en las cosas de este mundo. En las pasiones de este mundo. Y cuando te desvía la mirada, entonces pierdes dirección. Pierdes dirección. Lo mismo puede ocurrir en tu vida personal. Quien no tiene metas claras en la vida, ¿qué va a seguir? ¿Qué va a hacer? No dejará huellas en ningún lado. Las metas nos dan dirección. Las metas nos dan rumbo. Las metas nos dan propósito. Si no tenemos puesta nuestra mirada en alguna meta, entonces no vamos a dedicar a otra cosa.
Nos vamos a dedicar a la recreación, nos vamos a dedicar al materialismo, nos vamos a dedicar a ver las series de Netflix y nos vamos a dedicar a muchas cosas, menos a nuestras metas. Entonces tenemos que mirar hacia las metas para no perder la dirección. Pero si no tenemos metas, podemos también perder motivación. Perdemos dirección y perdemos motivación. Nunca olvides que cuando tienes una meta fija que lograr, esa meta te impulsa a lograrlo. Esa meta te dice, haz el esfuerzo, vale la pena, trabaja duro por alcanzar. Las metas nos motivan. La motivación es el impulso que nos inicia y que nos mantiene en el camino hacia nuestra meta. Así que es importante mirar la meta y no perder nuestra mirada de la meta porque nos motiva. El hecho de saber que nuestra meta es Cristo nos va a motivar a seguir en la vida cristiana. Podrás tener problemas, situaciones difíciles, pero cuando nuestra mirada está en Cristo, aún con los problemas, aún con las situaciones difíciles, tú quieres seguir buscando a Cristo. Cuando tu mirada está en Cristo. Cuidado, mi amado hermano. Lo contrario es una vida religiosa. Es religión. Y no, tú debes vivir el cristianismo con Cristo en tu corazón y mantener tu mirada en Cristo, la meta máxima de cada creyente. Amén. Amén. Y lo mismo ocurre, amados hermanos, en la vida personal. Si tenemos la meta de estudiar, de comprarnos un piso, una casa, un auto, de estudiar un máster, un doctorado, entonces tienes que sacrificarte, tienes que mirar la meta y no perder de vista esa meta. Así es. Y te sacrificas, a veces un gustito porque tienes una meta. Lo mismo se aplica a la vida personal, así como en la vida cristiana. Cuando nuestra meta es Cristo, entonces cuidamos de crecer, cuidamos de avanzar. Cristo es nuestra meta. Cuarto, perseveremos en nuestro camino hacia la meta. Perseveremos en nuestro camino hacia la meta. Miren lo que dice el apóstol Pablo, versículo 14. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Cuando el apóstol Pablo dice prosigo a la meta, esta palabra prosigo, que en el idioma original viene del griego dioiko, es una palabra que habla de perseverar. Es una palabra que nos dice que uno tiene que perseverar con un esfuerzo empeñado, un esfuerzo en conseguir algo. Cuando el apóstol Pablo nos dice que prosigo a la meta, nos está diciendo que hay que perseverar, pero hay que perseverar con esfuerzo. Hay que esforzarnos para ir hacia la meta. La meta del apóstol Pablo era crecer en su intimidad con Cristo, para parecerse más y más a la imagen de Cristo. Y él quería proseguir, en otras palabras, perseverar y esforzarse para alcanzar esa meta. Amados hermanos, este proseguir implica que hay que trabajar duro, con empeño, con perseverancia para lograr nuestra meta. No es fácil llegar a la meta. Habrá luchas, habrá tentaciones, habrá problemas. Habrá momentos difíciles, habrá desilusiones. Y esto no va a acabar mientras estemos en este mundo. Todo ello va a buscar que sacarnos de la carrera de la fe. Pero si hay algo que tenemos que hacer es perseverar, esforzarnos hacia la meta que es Cristo Jesús. Así es. Así es.
Crecer en nuestra fe cristiana es tender a Cristo, es mirar a Cristo. Así es. Dice el versículo 15. Miren lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Perdón, Pablo, si hace un momento dijiste que no eras perfecto, ahora dice que los que somos perfectos, esto sintamos. ¿Cómo es, Pablo? ¿Se está contradiciendo? Esta palabra perfecto siempre hay que leerlo dentro del contexto. Cuando Pablo dice que no es perfecto, quiere decir que no está completo. Pero en este caso, la palabra perfecto, como en muchos otros aspectos de la Biblia, significa, ¿os acordáis qué significa? Maduro. Entonces Pablo está diciendo, todos los que somos maduros, esto sintamos. ¿Por qué lo está diciendo Pablo? Porque es importante caminar con otros en el camino de la fe. Pero también dice, si otra cosa sentís, esto también os lo va a revelar Dios. Es como que el apóstol Pablo estuviera diciendo así. Permíteme parafrasear. Pablo está diciendo algo así. Vosotros que estáis madurando en la fe, tengan esta misma actitud. Esfuércese y perseveren en ello. Pero dice, y si otra cosa sentís, Dios irá poco a poco haciéndoles entender que deben tener esta actitud. Así es. Quizás algunos no tendrán este sentir, pero Dios va a hacer, cuando van madurando, van teniendo este sentir. ¿Sí o no, amados hermanos? ¿Le ha ocurrido esto a usted? Uno dice, no voy a la iglesia, pero después entiendes que debes ir a la iglesia, que tienes que aprender más de Dios. Entonces, pero al comienzo, a veces cuando uno está recién madurando, no tiene este sentir. Entonces, ¿quién se va a encargar de hacerle tener este sentir? Dios. 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 Dios quiere que caminemos con otros en la fe, que sintamos ello, que entendamos que es importante avanzar. Pero si de pronto, como escuchaba el testimonio de Esther, decía primero, Víctor Hugo escuchaba del mensaje, pero después tú escuchaste mucho después de él y tú te convertiste primero que Víctor Hugo, ¿verdad? Entonces, y puede ser que en muchos casos a veces la esposa comienza a venir a la iglesia. ¿Y qué dice el marido? ¿Dónde vas? ¿Cómo? ¿Y qué? Pero si no, tú tienes que estar en tu casa. ¿Qué haces? Vas a perder tiempo en la iglesia. No tiene ese sentir. Pero luego se convierte el esposo. ¿Y qué le dice a la esposa? Vamos a la iglesia, pero también ya no abuses, pues tú estás yendo mucho. Está bien el domingo, pero tú vas viernes. Tú vas jueves. No tiene este sentir. ¿Quién se va a encargar de poner ese sentir? Dios. Así que, amada esposa, si tienes problema con tu esposo, no digas, Señor, cámbiame de esposo. Eso no digas. Sino de decir, Dios cambia su corazón. Cambia su corazón. Viceversa también, viceversa. A veces también ocurre al revés. El esposo está más en el Señor y la esposa, ¿qué dice? Pues, ¿dónde paras? ¿Dónde estás? ¿No? Ven a limpiar la casa. Entonces puede pasar al revés. Queridos hijos, también puede ocurrir con los hijos. A veces los padres no van comprendiendo. Entonces tú tienes que orar y decir, Señor, hazles tener ese sentir para que puedan comprender. Como le pasa. Y esto le pasa a los hijos muchas veces también como a Jesús. Cuando Jesús estaba en el templo, ¿qué le dijo a sus padres? ¿Dónde anda Jesús? ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué le dijo Jesús? Me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Pero Jesús, tú tienes que estar conmigo, yo soy tu madre y tu padre. Pero me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Entonces muchas veces puede ocurrir esto. Pero recuerden que Dios es el que se encarga de poner este sentir. Uno tiene que orar, decir, Señor, háblale al corazón
de mi esposo, de mi mujer, de mi hermano, de mi hermana, de mis padres. Uno tiene que orar. Amén. Pero lo que tenemos que hacer es mantener nuestra mirada en la meta. No pierdas la vista de nuestra meta en Jesús. El camino no es fácil. Se requiere esfuerzo y disciplina. Pero por eso que tenemos que mantener nuestra mirada en la meta y perseverar en ello. Esforzarnos. Antes de ir al último punto, recordemos los 4. Primero, sana insatisfacción. Esto se aplica en la vida espiritual, pero también en la vida personal. Sana insatisfacción. Hay que seguir creciendo, así que seguir teniendo metas. Sigue creciendo, mi amado hermano, en lo secular también, en lo que puedas avanzar. Madres, es bueno seguir estudiando, leyendo, y este año voy a ser mejor madre. Entonces, es bueno como esposos, como maridos. Yo como me gustaría que existan los máster de maridos. ¿Te imaginas el hombre comprendiendo mejor a la mujer? Creo que máster, doctorado y... Sana insatisfacción. Segundo. ¿Cómo? Deja el pasado en el pasado. Ya quedó en el pasado. Las derrotas, déjalas en el pasado. Este 2022 comienza en el Señor nuevas metas. Estudia, avanza, crece. Tercero, mira siempre la meta. Nuestra meta como cristianos, ¿quién es? Jesús, Cristo Jesús. Tercero, o cuarto, perseveremos en la meta. Esfuerzo, persevera, esfuerzo. Si quieres conseguir algo, a los más jóvenes, si quieres conseguir algo, tienes que esforzarte. Si quieres un 10, ¿qué tienes que hacer? Esforzarte. No caen los 10 del cielo. Señor, ayúdame, por favor. No, eso no, tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte y crecer. Avanzar. Y quinto, no vayamos solos hacia la meta. No vayamos solos hacia la meta. Pablo dice en el versículo 16, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos, ¿qué dice? Una misma cosa. Pablo está diciendo, no vayamos solos hacia la meta. Sigamos juntos, en fila, en la misma dirección. El énfasis es en no ir solos hacia la meta, sino acompañados por otros cristianos que también van en camino hacia ella. El apoyo mutuo es necesario, por no decir vital. Debemos caminar juntos hacia la meta. Avanzar. Cuando vamos juntos, ¿qué ocurre? Nos alentamos, nos animamos, nos pastoreamos, nos levantamos. Si alguien cae, nos levantamos. Tenemos que ir juntos en nuestra meta, que es Cristo. No es sencillo, pero cuando estamos acompañados con otros cristianos, se hace más liviana la carga. Se hace más liviana. Por eso que Eclesiastés capítulo 4, versículo del 9 al 12 dice así: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno le levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, ¿qué ocurre? Se calentarán mutuamente. Ahora en invierno se entiende más. Los esposos, ¿no? Mas ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Amado hermano, no vayas solo hacia tus metas. Siempre encontrarás a alguien que va por el camino. Un amigo, un hermano, una hermana en Cristo. Algunos encontrarán a la familia, aunque no siempre se da. No siempre se da, pero algunos encontrarán a la familia. Hay muchos jóvenes que sufren porque ellos se convierten y la familia todavía no. Pero si tienes la bendición del apoyo de la familia, amén.
pero no siempre. Cuando me convertí, mi padre no me apoyaba. Y yo me convertí, gracias a Dios, por el testimonio de mi madre. Entonces, mi madre me apoyaba a ir a la iglesia, mi padre no. Mi madre no, mi padre pensaba más en las cosas de este mundo y quería que tenga dinero y que esto, y no quería que vaya a la iglesia. Y se está perdiendo el tiempo. Mucha iglesia, mucha iglesia. Me acuerdo una vez que era una reunión de ayuno y en ese tiempo yo era delgado, ahora ya no soy tan delgado. Entonces mi padre me dijo, pero ayuno, mira, ¿cómo estás? Estás flaco, te vas a desaparecer, me dijo. Entonces, y después yo creé una vigilia. Me dijo, ¿vigilia no? ¿Cómo estás a amanecer? Digo, papá, pero si tú me dabas permiso para irme a las fiestas y me amanecía en las fiestas y no quieres darme permiso para irme a una vigilia de alabanza, de adoración, no te pases, papá. A veces pasan esas cosas, ¿cómo se dice? Contradictorias, ¿no? Que antes cuando estabas en el mundo te dejaban ir a fiestas, te perdías y no te decían nada. Pero cuando vienes a la iglesia, dice, ¿qué haces en la iglesia? A veces ocurren así. Pero también ocurren que a veces las familias vas conociendo más de Dios y te apoyan, te animan, más bien. No vayas solo en el camino, mi amado hermano. Necesitamos del apoyo cristiano. Lo mismo para nuestro peregrinaje hacia la patria celestial. Necesitamos avanzar juntos, avanzar en equipo. Tenemos que ir juntos. Los corredores se apoyan, se animan. Ustedes saben, esa carrera de postas se llama, ¿verdad? Que uno le pasa la posta. Esa es la idea, que se animan y van juntos corriendo. Vayamos juntos nos animamos. La vida cristiana es como una carrera y tenemos que ir juntos. No sé, yo en un momento lo comenté con algunos hermanos, yo cuando era más joven participé en mi país de una maratón. Los más mayores van a acordarse, la maratón cafetal. ¿Se acuerdan? Cafetal, los mayores, la maratón cafetal. Así que me preparé para esa maratón cafetal que pasaba por la televisión, RPP, y contaba la maratón cafetal. Partía de Campo Marte, tenía que darse la vuelta y llegar hasta un punto de Jesús María. Así que participaban como 1000 corredores, quizás un poco más. Así que nos preparamos, todo un grupo de amigos, y íbamos a entrenar, todos entrenábamos temprano, nos íbamos a la Guardia Civil que está en Jesús María, y ahí entrenábamos y nos preparamos por varios meses para participar de la maratón. Hacíamos pequeñas maratones ahí entre nosotros y estábamos ahí muy bien avanzando y nos animamos, vamos a lograrlo, y todos nos animamos que vamos a participar en la maratón, y era lindo porque participábamos. Así que llegó el día de la maratón, todos estirando primero, y sale la maratón, entonces uno sale corriendo. Entonces, pero en el camino, los que han corrido, ¿qué ocurre en el camino? ¿Qué viene a la mente? Hoy creo que ya mejor ya paro, porque ya estoy cansado. Veo a la gente alrededor y la gente así mira y te distrae, pierde la mirada en la meta y ya dice, mejor ya no me paro y mejor tomo mi bus y llego en bus. Entonces ya uno se quiere desanimar en el camino. Pero ya entre amigos nos animamos, ya seguimos, ya sigue, vamos, ya nos animamos y seguíamos en la carrera y seguíamos avanzando en la carrera y nos cansábamos y ya estábamos cansados, pero nos animamos y nos esforzamos a seguir. Así que ya estábamos avanzando más de la mitad, ya casi llegando, ya decíamos, ya falta poco, nos animamos. Y cuando faltaban unas 4 o 5 calles, nosotros, yo decía, ya no gané, ¿no? Pero ya no importa, ya. Pero faltando 4 o 5 calles, estaban ahí los organizadores, dijeron, ¡corran por el tercer lugar! Y en ese momento lo que estábamos ahí, ¿qué pasó? Nos animamos, y comenzamos a correr por el tercer lugar. Y yo tenía que ganarles, y estaban amigos y desconocidos, y comencé a correr, y me dio ánimo, y las últimas fuerzas, y ya llegué en el tercer lugar, dije yo, y yo me contento. Así que fui a ver, ¿cuál es mi puesto? 335.
¿Qué había pasado? Que en ese momento, para que corramos, nos animaron, porque nos vieron seguro que veníamos todos suavecitos, y en ese momento nos dijeron por el tercer lugar, y cobramos ánimo. ¿Sabes qué ocurre muchas veces, amados hermanos? Que sabemos que Cristo viene por segunda vez, pero decimos, falta mucho todavía, y nos relajamos en la carrera. Comenzamos a ver las cosas del mundo que nos distraen de la meta. Comenzamos a pensar en nuestros problemas, en nuestras luchas, en nuestras cosas, antes que en nuestra meta, que es Cristo. Nos desviamos, nos debilitamos. Pero ¿sabes qué ocurre? Que la palabra de Dios nos dice que Cristo viene pronto. Y eso nos tiene que animar a seguir en la carrera, a seguir viendo nuestra meta, a avanzar juntos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tenemos que avanzar juntos. Versículo 16 una vez más, versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, sigamos avanzando, sintamos eso que tenemos que avanzar en la meta. No te detengas, mi amado hermano. No te desvíes, amados hermanos. Yo no te voy a decir que todo te va a ir bien y que no vas a tener problemas con tus hijos, con tu esposo. No te voy a decir eso porque eso no dice la Biblia. La Biblia más bien dice que tendrás aflicción, pero confía, dice el Señor, confía en Él. Tienes que seguir avanzando en la meta, pero todos tenemos que sentir una misma cosa, una misma regla. En otras palabras, los corredores para llegar a la meta tienen que respetar las reglas establecidas. Tenemos que ir acompañados. Pero ¿cuál es la regla establecida por el Señor? La santidad. Tenemos que ir acompañados, pero en santidad, sin romper nuestras convicciones, sin transigir nuestros valores, sin apartarnos de la palabra de Dios. Mi amado hermano, no hay atajos. No hay atajos. Debemos ir juntos hacia la carrera que es Cristo. No desvíes tu mirada de Cristo, mi amado hermano. Este 2025, pon tu mirada en Jesús y crezcamos a la imagen de Cristo.